Estimados amigos de Camis, buenas tardes. Un sábado un poquito frío todavía, esperemos que se vaya mejorando y esperemos que nos vaya bien el día de hoy en nuestra conferencia número 7 del curso de gestión de riesgos. Hoy día vamos a continuar con lo que quedó pendiente de ayer, el tema de los casos prácticos, y vamos a ahondar un poco más ya en la definición del tema de los riesgos. Es importante que sigamos internalizando las cosas que vamos viendo. Hay temas teóricos que se van a mezclar con la parte práctica, pero es importante que mantengamos el camino de mantener la mitigación de riesgos como objetivo principal de nuestro trabajo. Es importante que hagamos de ese un pan de cada día, que todas las acciones que podamos tomar en el desarrollo de nuestra cartera sean orientadas siempre a la mitigación de los riesgos. La mitigación de los riesgos que nos va a llevar a tener la posibilidad de contar con una cartera sana, la posibilidad de contar con clientes permanentes en nuestra cartera que nos acompañen y que nosotros acompañemos el desarrollo de sus negocios, el cumplimiento de sus metas y concretar los proyectos que ellos tienen. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía y de especialización orientador financiero y en seguros. Es un placer siempre estar con ustedes y vamos a dar inicio donde nos quedamos el día de ayer. Ya habíamos visto la tecnología y la metodología crediticia y el circuito de la gestión crediticia. Habíamos llegado también a la parte, digamos, teórica de la evaluación objetiva y subjetiva, donde podemos identificar claramente que la evaluación objetiva siempre va a estar dirigida a la obtención de los datos, bueno, a la recolección de los datos, el procesamiento de los datos numéricos que nos permitan determinar la capacidad de pago, es decir, si el cliente puede o no puede pagarnos, si tiene la capacidad de podernos pagar. Y eso es importante que lo manejemos desde el punto de vista, y si retrocedemos un pasito más atrás, en el inicio del circuito de la gestión crediticia, que es la evaluación in situ. Ya les decía, y se lo voy a repetir creo que por cuarta, quinta o sexta vez, y no voy a dejar de repetirlo nunca, es importante la recolección de datos de manera fehaciente. Esta recolección de datos es importante porque nos va a permitir tomar esos datos objetivos numéricos para poder determinar la verdadera capacidad de pago del cliente, si es que es posible que nos pueda pagar el crédito. Pero esa recolección de datos va a depender principalmente de la confianza que obtengamos, que podamos lograr con el cliente. Llegar de tal forma, escuchar al cliente, darle importancia a todo lo que nos menciona el cliente. El cliente requiere ser tratado con importancia. A partir de ello, de esa buena recolección de datos, regresamos a hacer el trabajo de gabinete en nuestra oficina y podemos determinar esta evaluación objetiva que la podemos conseguir de sistemas ya estandarizados, que no son lo mejor para mí, considero yo, o de sistemas que vayamos preparando con un digamos, marco estándar en cuanto al desarrollo de estos datos. Sin embargo, colgamos los datos específicos de este cliente y los podemos desarrollar e interpretar, que es lo más importante en la evaluación de la capacidad de pago. Determinar que el cliente puede pagarte no solamente tiene que ver con que cumpla con los requisitos, no solamente tiene que ver con que los números cuadren, porque los números los podemos hacer cuadrar. El manejo de cada uno de nosotros sí es lo más sencillo del mundo, pero no es lo ideal. No es lo mejor porque podemos buscar una tendencia a que todos los créditos salgan, pues, porque me cuesta trabajo buscarlos, porque me cuesta trabajo promocionar, porque cuesta trabajo ir a un sitio muy alejado, porque tengo que atender a mi cliente. No todos los créditos tienen que salir necesariamente. Los créditos tienen que pasar por el tamiz de una buena evaluación, tanto subjetiva como objetiva. La primera evaluación que considero yo, en realidad, a ver, es un tema de caminar el camino. El analista que camina bien este camino puede lograr, digamos, en un mediano tiempo, ni siquiera en un corto tiempo, en un corto plazo, lograr conjugar esas características de un buen analista de crédito cuando puede llegar a un sitio y de repente no necesita lápiz y papel para tomar nota del inventario, para tomar nota de algún detalle que pueda ser interesante e importante para la evaluación del crédito que está siendo solicitado en ese momento,
Sin embargo, más allá de los rangos, de las categorías, de la experiencia que tenga el analista de crédito, no se debe perder la esencia de la recolección de datos en forma oportuna, precisa e inteligente. Porque poco inteligente sería considerar que ya, bueno, yo soy un experto, me siento y veo, tiene tanto de inventario y no lo detallo. Y de repente el comité de crédito me va a observar porque quiere que yo le presente un detalle del inventario, por ejemplo. Un detalle, una fotocopia, una foto del cuaderno de compras, del cuaderno de ventas, del cuaderno de créditos que tiene el cliente. Porque esa es parte de lo que voy a determinar para hallar las ventas, para hallar sus costos de ventas, para establecer el balance, la foto del momento en que voy a hacer la evaluación, para poder desarrollar el flujo de efectivo que tiene este negocio, la entrada y la salida de dinero. Es importante. Ahora, y conjugar al mismo tiempo, ¿a dónde quiero llegar? Yo no quiero, no se necesita un analista de crédito que dice, no, ahora voy a hacer la evaluación objetiva. Y por ahí se le pasa un dato que le sirve para la evaluación subjetiva. O no, ahora evalúo, hago la evaluación subjetiva. No, todo tiene que ser un conjunto de acciones y actividades que realiza el analista de crédito para que logre hacer una buena evaluación in situ. El éxito de una evaluación crediticia, sobre todo para créditos de microfinanzas, es la evaluación in situ, en el campo. Un analista de crédito que está sentado en su escritorio, de verdad, poco o nada me va a servir en mi equipo. ¿Ok? Pero vayamos a donde nos quedamos ayer. Ayer les hablaba de esto, que es una hoja de trabajo. Voy a presentarles primero esto que está aquí en la presentación, para que vayamos viendo la importancia de esto. Esta es una hoja de trabajo que obviamente está en una imagen acá, pero lo vamos a ver en su archivo en Excel, que recolecta datos, por ejemplo, en este caso, la producción y venta de bolsas plásticas. Era un negocio que cuando yo lo evalué era la primera vez que yo evaluaba y traté de hacerlo lo más detallado posible para evitar que se nos vayan algunos detalles, ¿ok? Determinando el tipo de producto que vendía, bolsas de alta densidad, bolsas de baja densidad. Este cliente, bueno, este es un asociado en esa época del proyecto Jorge Chávez que estamos desarrollando aún, está ahí en proceso de venta. Antes de que esto se convirtiera en una sociedad anónima, eran asociados. Y estábamos preparando el preexpediente para presentarlos en esa época a Caja Trujillo, que finalmente desembolsó en total 119 operaciones crediticias con 12.350.000 soles para este proyecto con la finalidad de la construcción de este centro comercial. Este cliente, y creo que en algún momento lo he mencionado, no en este curso tal vez, sino en otro, este cliente, un negocio muy estructurado, bien llevado, le pertenece a un ex suboficial de la FAP, que había logrado equiparar tiempos para poder, aparte de su labor como suboficial de inteligencia de la FAP, desarrollar un negocio que le había permitido tener inclusive una red de distribución interesante, porque contaba con 2 camiones, inclusive de mediano tonelaje, que le permitían llegar a muchos mercados, porque este tipo de productos, el negocio, su mercado principal estaba en los mercados de la zona de Villa El Salvador, de la zona de San Juan de Miraflores, de Villa María El Triunfo y buena parte de Surco, porque el señor domicilia en Surco, en el Palmar, o a la altura de la cuadra 13, 14 de la avenida Jorge Chávez. Entonces, el mecanismo es el siguiente, ¿no? Que los asociados, ahora accionistas, obtengan un crédito individualmente con Caja Trujillo. En esa época, para Caja Trujillo fue esta evaluación. Y ese dinero recaudado en el crédito individual con el aval de la asociación en esa época, con la hipoteca del terreno donde se iba a desarrollar el proyecto, obtenía ese crédito y el producto de este crédito iba a ser destinado a un aporte del asociado en la construcción, ¿no? Que le sumaba en la inversión que en forma individual cada uno de los asociados o accionistas iban a hacer al proyecto. O sea, este es el marco en el que se desarrolla este crédito. Entonces, en esa época existían 244 asociados que tenían diversas actividades. Este asociado, como les digo, era
de la FAP, tenía boleta de pago, no, ya estaba retirado de la FAP, su ingreso principal era este, y había acumulado cierto patrimonio que le permitía tener un alquiler por ahí de algunas propiedades, tenía el camión también que había acumulado, que era parte del negocio. Sin embargo, la evaluación bastante exhaustiva que hicimos y fue bastante tediosa en realidad porque el cliente, no por el trabajo que hacíamos como analistas, ¿ok? Sino respecto al tema del proyecto, él no estaba muy convencido y quería obtener algunos beneficios que no le correspondían. Entonces comenzó a amarrar mucho la información, sobre todo en temas de documentos. Finalmente no llegó a otorgarse el crédito de este señor, no se llegó a otorgar. Él constaba en esa época con, entiendo, tenía 3 o 4 mal llamadas acciones, porque en una asociación no son acciones, era la participación que él tenía. Entonces, él aspiraba a un financiamiento, de acuerdo a cómo se había planteado, que tenía que aportar por lo menos el 40% cada asociado y el financiamiento podía ir hasta el 60% del monto total. Cada participación tenía un costo de 144.457.90. Se lo digo con total detalle porque yo participé en el equipo que evaluábamos para presentar los expedientes previos a Caja Trujillo. Entonces, de esos 144.457.90, por cada una de las participaciones, este señor tenía 3, eran más o menos 470 y tantos mil. Entonces él aspiraba a que le financien todo, lo cual no iba a ser posible. Entonces cuando se halló la traba de esa naturaleza, él comenzó a amarrar la información. Bueno, son temas aparte, pero a lo que voy es que esta hoja de trabajo nos permite evaluar detalles muy buenos respecto a esta recopilación de datos, ¿ok? Pero si tú lo procesas de una buena manera, este archivo dentro de un archivo Excel te va a permitir jalar información que va alimentando la información que te permite obtener resultados que finalmente los vas a interpretar de acuerdo a la evaluación que tú tienes, de acuerdo a la medición del riesgo que tú tienes que aplicar, a la mitigación de riesgos que tienes que ver. Sin embargo, un crédito no necesariamente o no absolutamente es evaluación de la capacidad, como le digo, ¿no? Ahí venía, por ejemplo, el tema de este comportamiento del asociado que no quería entregar mayor información. De esta hoja de trabajo pasamos a esto, que es la evaluación económico-financiera, donde tenemos el flujo de ingresos y egresos del negocio. Las ventas, no se registra otro ingreso. A ver, permítame por favor. No tiene otros ingresos. Ingresos familiares sí. Egresos familiares, perdón. Ingresos, utilidad, otros, no tiene otros ingresos. No contaba con otros ingresos. ¿Ok? Y este cliente, de acuerdo a este negocio, tenía un saldo final para poder asumir de 971. Me parece que aquí posiblemente hay algún error en el tema del monto de la cuota del préstamo, pero es un tema matemático, nada más que lo chequemos ahorita. De esa hoja de trabajo pasamos a esta evaluación económico-financiera. Y esta evaluación, como les digo, tiene el flujo, que es la evaluación dinámica, flujo, entrada y salida de dinero, movimiento, es dinámico, es súper dinámico. Y también la evaluación estática, que es la foto del negocio en el momento que hemos hecho la evaluación, que está representada por el balance, donde tenemos el activo fijo, el pasivo no corriente y el patrimonio. Y a partir de ello podemos determinar entre la combinación de flujos y balance los ratios estimados para nuestra evaluación. Como les decía ayer o antes de ayer o en la clase anterior, es importante el perfil profesional del analista de crédito que tenga conocimientos por lo menos básicos a nivel contable, sea de la especialidad que sea, bueno, obviamente contador o administrador de empresas o economista o ingeniero económico o financista que tiene una base contable un poco más alta, inclusive que el administrador y que el economista. Entonces, es importante conocer términos, saber que el activo es todo lo que tienes, con lo que cuenta el cliente para
desarrollar su negocio en términos generales. Y aquí les explico por qué les digo en términos generales. Y el activo tiene que ver dos aspectos. La parte inmediatamente líquida, lo que puede hacer inmediatamente líquido, que es lo corriente, que es lo circulante, por eso se llama circulante, porque lo puede convertir en dinero rápidamente. Y lo no corriente o lo no circulante, que es el activo fijo. Entonces, balance es activo compuesto por activo corriente o circulante y por activo fijo o no circulante o no corriente. Y el pasivo, también de igual manera, respecto a los plazos, en realidad son a lo que nos referimos con corriente o circulante o no circulante, porque aquello que está en términos corrientes es a un plazo no mayor de un año, contablemente hablando, y no corriente es a plazos mayores a un año contablemente hablando. El activo corriente está compuesto por lo que tiene de mercadería, por lo que tiene por cobrar en cuentas, por cobrar de corto plazo, de muy corto plazo, y lo que puede tener en su cajón o en el banco, el dinero que tiene en ese momento y lo que puede tener en cuentas de ahorro corriente. Ojo, de ahorro corriente porque quiere decir que lo puede utilizar en cualquier momento. Entonces, y el activo fijo está compuesto por aquello que no puede convertir en dinero fácilmente y está compuesto principalmente por los inmuebles dentro del negocio o que pertenezcan al negocio, por los equipos que pertenezcan al negocio, por los vehículos, por la maquinaria que pertenezcan al negocio. El pasivo, siendo las deudas, siendo un pasivo corriente, son las deudas de corto plazo que pueda tener el cliente, el solicitante, y en este caso se refiere por explicación a que las deudas de pasivo corriente o el pasivo corriente están reflejados en las deudas a los proveedores, aquellos que le dejan mercadería para un cobro semanal, quincenal o a 30 o máximo 60 días, o aquellos créditos que han sido solicitados para financiamiento de capital de trabajo, que es de corto plazo, como por ejemplo financiar compra de mercadería o financiar liquidez para pagar servicios, planillas, etcétera, etcétera, de corto plazo. Y el pasivo no corriente son aquellas deudas de largo plazo que fueron adquiridas para el financiamiento de algún tema de equipos, maquinarias como activo fijo. En líneas generales, esa es la descripción del balance, del cual podemos obtener, por ejemplo, a ver, mucha teoría te dice que tienes que evaluar 1, otro, 2, 3, 10, 20, 15, 50 indicadores de gestión. Personalmente he considerado siempre, básicamente, obviamente, porque de acuerdo al tipo de negocio, al sector donde se desarrolla, al tamaño del negocio, los indicadores van a ser mucho más necesarios incrementar el tema de los indicadores porque el negocio lo amerita. Pero si evaluamos un negocio muy básico, muy primario, llamémosle así, requerimos esencialmente ¿qué? Capital de trabajo, liquidez, rentabilidad. ¿Ok? Tres indicadores principales. Y la rotación de inventarios, obviamente, porque necesito saber con qué rapidez el cliente está negociando su producto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, y lo vamos a ver, hay una imagen un poco más adelante, muy simple, donde decimos que establecemos una relación aritmética para obtener el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Y a mí siempre me ha gustado trabajar a partir, determinar una fórmula en el tema de los ratios a partir del concepto del indicador. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el capital con que cuenta el cliente para desarrollar su negocio en el momento de la visita. Y es una relación aritmética, porque está determinada por lo que tiene el cliente ahorita, o lo que puede hacer dinero fácilmente, circulante fácilmente ahorita en este momento, y está determinado por qué, esencialmente por el activo corriente. O el activo corriente está compuesto por inventario, por deudas por cobrar de corto plazo y por el dinero que tenga disponible en este momento, lo corriente, lo que puede convertir en dinero inmediatamente. ¿Respecto de qué? De las deudas de corto plazo, que es el pasivo corriente. Y si es una relación aritmética, capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Ese es el concepto. Con lo que cuenta el cliente en este momento para desarrollar su negocio. ¿Basado en qué? En estimar.
de lo que cuenta, lo que tiene que pagar. Lo que tengo menos lo que debo. Una relación aritmética. Ah, muy bien, Juan Carlos. ¿Y qué vendría a ser la liquidez? Ah, y de corto plazo, ojo, liquidez pura, sin análisis, sin prueba ácida, sin nada, una liquidez así, básica. ¿Qué es la liquidez? Es aquella cantidad de dinero con lo que cuenta el cliente en este momento para atender sus deudas de corto plazo. Y como es una relación geométrica, porque estoy comparando uno respecto del otro, esta relación geométrica me determina que el indicador final, el resultado de esta operación geométrica, que es una división, tiene que ser igual o mayor a 1, porque igual a mayor a 1 es la capacidad que tiene en el corto plazo de asumir esas deudas. ¿Y qué es lo que compara? Si hablamos de corto plazo, el activo corriente entre el pasivo corriente. Relación aritmética, el capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente, y relación geométrica, la liquidez, activo corriente entre pasivo corriente. ¿Ok? Esto lo vamos a ver inmediatamente después. Quiero mostrarles estos archivitos que tenemos acá. Por ejemplo, el negocio de las bolsas, entiendo que es este, sí, la fabricación de bolsas. Fíjense ustedes la cantidad de pestañas que tiene este archivo. Partimos de, a ver, permítanme un segundito, partimos de la hoja de trabajo. Espero no se haya movido el archivo porque tiene unos enlaces un poco complicados a veces. ¿No se está compartiendo? Sí se está compartiendo. A ver. De la hoja de trabajo pasamos a la evaluación económico-financiera que está, a ver, veamos, poderles demostrar que esto se está jalando de la información. Venta semanal, venta mensual. Venta mensual, ventas al contado 68.360, 61.360, 68.360. ¿Se dan cuenta? Es importante que ustedes tengan la posibilidad de armar este archivo. De verdad que es bastante sencillo. Sí es trabajoso en el tema de armar las pequeñas fórmulas que pueda tener, pero a ver, oferta de fin de semana. Estoy a sus órdenes al final de la charla. Pueden encontrar mis contactos, yo les puedo proporcionar y es algo para mí bacán esto porque les voy a mostrar, este es el negocio de bolsas, tres tipos de negocios en los cuales siempre un eje va a ser la hoja de trabajo y lo van a ver. Tenemos la evaluación económico-financiera que me determina inclusive los ratios, tiene liquidez general, a este le realiza la prueba ácida, por ejemplo, tiene un costo de ventas interesante, 72%, me habla del endeudamiento patrimonial, ya son términos inclusive ya más contables y financieros, ¿ok? Capital de trabajo 69.800. ¿Qué es el capital de trabajo? La diferencia entre I15, fíjense ustedes la fórmula, I15 menos N15, veamos, comprobémoslo. I15 y... ¿Dónde está? Ah, no, perdón, I5, perdón, I5, aquí está, el activo corriente, menos N5, N5, pasivo corriente. 77.300 menos, y lo comprobamos, más esto, menos esto. ¿Cuánto me está dando? 69.800. ¿Cuánto es el capital de trabajo? 69.800. ¿Se dan cuenta? Sí, tenemos. A ver, veamos. Esto. Ahora ya entre esto. Si lo ponemos en términos porcentuales, espero que no se haya malogrado la explicación del número en la pestaña. A ver, en términos porcentuales, ¿ves? Está mal. Entonces, es un tema estrictamente matemático. Es el 10.30 en realidad, 10.30% que tiene. Está suficientemente coberturado. Si se dan cuenta, y es algo que al ojo, como analista de crédito, ustedes lo pueden ver, porque el activo corriente tiene 77.300 contra 7.500 de deuda de corto plazo. Está cubierto por más de casi 10 veces, más de 10 veces, 10.30 veces, si se dan cuenta acá, si esto lo ponemos en porcentaje. ¿Ok?
Estamos. 10.30%, está cubierto más de 10 veces. Un indicador muy efectivo para el tema de la evaluación económico-financiera, la evaluación de la capital de pago, del capital de pago. Tiene esta propiedad, esto detalla las propiedades y el detalle del costeo que cada analista de crédito, el detalle del activo fijo. Este flujo, aquí me parece que se ha movido en cuanto a los números, pero ese es el flujo de caja proyectado. Producción de venta de verdad que les comparto el archivo, ustedes lo pueden manejar normalmente. Lo más importante de este, ¿cómo se llama? A ver, este está jalando fórmulas. Entonces, este sería más esto, más 30. Veamos qué nos dice, octubre 11, ¿verdad? Vamos a jalar esta formulita para acá. Y tenemos el flujo de caja hasta hacia dónde va. Este es el inicio, en C está iniciando, entonces tenemos 1, 2, 3. Estos créditos, de acuerdo a las condiciones que había aprobado en esa época Caja Trujillo, podían ser hasta en 84 meses, porque era un financiamiento de acuerdo al desarrollo y estamos hablando 84 meses máximo, que son 7 años, que era el promedio en esa época de lo que iba a demorar la construcción del centro comercial. Y como son clientes, son accionistas que tenían la posibilidad de desarrollar su negocio, pues se podía hallar el tema del pago mensual sin ningún tipo de problema. Veamos acá, formulita de 8 de 11. Este de acá. Ese está jalando información fíjense ustedes, ese está jalando información de la evaluación. EF estados financieros, la de 4. ¿Ok? Pero lo más importante del flujo de caja quizás no sea el desarrollo de esto, porque este desarrollo va a depender también del tema del análisis de sensibilidad que yo les planteaba ayer. Porque el análisis de sensibilidad me dice que yo puedo hacer un incremento o disminución de acuerdo a la estacionalidad del negocio, cuáles son las épocas del año de mayor o menor venta de parte del cliente, cuáles son las épocas del año y también inclusive este flujo de caja le agrega supuestos macro, como la inflación, supuestos directamente el negocio como el incremento o disminución está jalando datos acá, por ejemplo, del costo de ventas, de los costos operativos, cargarle, este es el monto del crédito, este es el monto del crédito que, a ver, veamos el detalle que nos dice acá el comentario, es el préstamo que estaba solicitando, ¿ok? A 60 cuotas y una cuota anual, entiendo yo, de 10.778. Si es anual, es esto entre 12, ¿ok? Entre 12, perdón. Una cuota de 892. Fíjense ustedes, 892, y regresamos a la evaluación económico-financiera. ¿Cuánto tenía él disponible? Él tiene un disponible de 991. ¿Ok? Entonces, sí existía la posibilidad de que él pueda pagar. 892 le estaban quedando, después de haber cubierto gastos de su negocio, haber cubierto sus egresos familiares. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la evaluación, aquí tiene ese apoyo a su madre. Acá el cliente le daba un aporte a su mamá mensual de 1.000 soles. Pagaba luz, agua, teléfono, un promedio de transporte, que esto se refiere estrictamente a los gastos familiares, porque acá tenía el cliente los gastos del negocio, personal, mantenimiento, maquinaria, SUNAT, impuestos. ¿Cuánto le pagaba el contador en esa época? Esta evaluación es del año 2014, del año 2014. Y es jale, toda esta información de acá es jale producto de la recolección de datos. ¿Dónde? En la hoja de trabajo. ¿Para qué la hoja de trabajo? Para el negocio. Por acá están los datos que se van recolectando en la evaluación, ¿cómo se llama? A ver, hoja de trabajo G37. Me quedo no me quiero quedar con la duda de por qué salía esto. G37.
Aquí está el monto del crédito. El monto del crédito, la tasa de interés mensual a 60 cuotas y un vencimiento de cada 30 días, el cuota anual. Esta es una cuota anual. Redondear pago, aquí está. Sí, por 30 días, entre 30 días. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en este reporte? El flujo, el análisis horizontal y vertical. El análisis horizontal y vertical te permite evaluar Hola. Perdón, dígame. Hola. El análisis horizontal y vertical te permite hacer evaluaciones eh, estacionales del balance. Tanto el vertical, porque va hacia abajo, de evaluar cada uno de los componentes del balance. Pero el horizontal te permite evaluar cada uno de los componentes del balance, pero en espacios de tiempo diferentes. ¿Ok? Y todo sale a partir de la información que tú vas cargando. Me permite ver los ratios de liquidez, los ratios de gestión, que es la rotación de venta, por ejemplo. Les decía, aquí está, el ratio de liquidez en general, 10.31 al momento de la evaluación. La rotación de las ventas, la rotación de inventario, los indicadores de solvencia, los indicadores de rentabilidad. Liquidez, activo corriente, liquidez en general, vamos a ampliar esto, liquidez en general, que es los ratios de liquidez. Liquidez general es activo corriente entre pasivo corriente. La prueba ácida es el activo corriente menos los inventarios entre el pasivo corriente. ¿Se dan cuenta cómo tiene una lógica? Una lógica. Una lógica de cada uno. Y la liquidez de caja es lo que tiene en caja y bancos más lo que tiene el cliente más las cuentas por cobrar entre las deudas de proveedores. Capital de trabajo es activo circulante o corriente menos pasivo corriente. Este desarrollo de Excel es bastante interesante porque te lleva, en términos prácticos, los términos prácticos en realidad los va manejando de acuerdo a la teoría que puedas obtener. De verdad. Es bastante bueno. Esta es una simulación del cronograma de pagos. Una simulación del cronograma de pagos. Una simulación del cronograma de pagos donde teníamos una cuota de 2.975. Fíjense que aquí encontramos un tema. La hoja de trabajo no, acá, salvo disponible, pero después de haber pagado el crédito. Entonces, no hay ningún problema. O sea, él podría, de acuerdo a esto, a estos resultados, él podría obtener hasta una cuota de 10.708. Sin embargo, su cuota de 2.975 estaba totalmente cubierto. ¿Ok? Tiene esta fecha del día de hoy porque hoy día estamos revisando el expediente. ¿Tiene algún crédito paralelo? No, no lo tiene. En este caso no. En este caso no. Se está trabajando un tipo de cambio en esa época de 3.20 y tantos. Endeudamiento patrimonial, nuevos ratios. Cuentas por cobrar. Detalle de gastos operativos. Es bastante completo. Este es para el señor que tiene el negocio de producción de bolsas de plástico, fabricación de bolsas. Este de acá es el negocio de abarrotes. La base es la misma. La base es la misma. Pero si se dan cuenta, la hoja de trabajo va a ser diferente. ¿Qué estamos analizando, por ejemplo, acá? Las ventas. ¿De dónde saco las ventas? Si un cliente, fíjense ustedes aquí, detalles que no son menores. Si un cliente tiene orden en su negocio, si ustedes le piden su cuaderno de ventas, lo va a tener. Lo va a tener a la mano. Porque hay algo que es totalmente sencillo o cierto.
en la realidad peruana, que no debería ser, pero realmente sucede. O sea, lo que no debería, pero sucede es que el cliente vende una cantidad que no es la que declara. Sin embargo, ese cliente tiene orden y tiene un cuaderno de ventas donde registra. Aquí se ha hecho por un error del mismo sistema, una sola fecha, pero en realidad son diferentes días. Son diferentes días. Aquí está el promedio de ventas diarias o mensuales, sí. Y aquí está el detalle del inventario. Es importante por eso el inventario, por ejemplo, porque tiene tantos Nesquik, tiene 90 latas, 90 productos, a un precio de costo de 9 soles 30 y él lo vende a 11 soles. El total del costo es el 90 por 9.30, el total de venta es 90 por 11 soles, ¿sí? Por 11 soles y tiene un margen. Si este es su margen, ¿cuál es su costo de venta? Su costo de ventas va a ser 100 menos esto de acá, perdón, más 100% menos, vamos a ponerlo a 2. Ese es su costo de ventas. Oye, qué bajo su margen, ¿no? Aquí les permite analizar eso, por ejemplo. Qué bajo el margen, ¿no? Sí, pues, pero es un bodeguero. Ese es un bodeguero. Y el bodeguero, ¿qué debe tener el bodeguero? ¿Qué debe tener el bodeguero? El bodeguero debe tener una alta rotación. Es una relación inversamente proporcional. Bajo margen de ventas, alta rotación. Baja rotación, mayor nivel de margen de ventas. Ese es parte del criterio y sentido común que debe tener un analista de crédito. Esto es a lo que debe llegar alguien. Porque dice, ay, qué flojera, mira toda la información que se tomó. Sí, pues. Pero esta información total te ayuda a que tengas una mejor visión del negocio. Y fíjense que les he puesto primero un negocio de producción. Este es un negocio comercial de alta rotación. Y solamente de tomar los datos en forma detallada pueden lograr esto. Porque si yo llevo esto, miren el margen que puedo, este es el margen y este es el costo de ventas. Costo de ventas. Y yo replico esto para todos los productos y tengo el costo de ventas de todos los productos. Miren, la vende en bolsa. El señor lo compra en 0.85 y lo vende en un sol. 15%, aquí está. 15%. ¿Cuál es su costo de venta? 85. Oye, pero tan poquito, sí, pues que vende 200 bolsas de avena en el día. Por eso, o sea, es importante que ustedes internalicen esto. Menor margen, necesariamente deben encontrar una altísima rotación. Ayer les hablaba de la señora que vende pollos. Van a encontrar rotaciones de inventario de 300 a 1, mínimo. Y si no lo encuentran, tengan cuidado, alguien les está dando mala información o les están mintiendo respecto al negocio. Estos números no te van a mentir nunca. Y los resultados, perdón, de poder realizar ese análisis rápidamente en términos, en un pensamiento totalmente frío, porque el número es frío, el número no te va a mentir si es que tienes buenos números. Los resultados de esos números no te tienen por qué mentir. Es frío. Te indica, el señor está ganando esto. Esa es su ganancia por producto en forma individual. Y eso es lo que le cuesta tener Nesquik un Nesquik en su estante, por cada sol le cuesta 0.8455. Para cada sol invertido. Ese es el costo de ventas. ¿Y qué viene a ser el costo de ventas? El costo variable. Igualmente, todo este resultado se va hacia dónde? A la evaluación económico-financiera. Ojalá no se muevan los datos. Me parece que en algún momento lo atacó algún tipo de virus al, al origen de estos datos. Pero fíjense ustedes,
Todo lo vende al contado. Cuentas por cobrar no tiene, cero. Establece su costo de ventas en términos reales, no en términos nominales. Tiene una utilidad bruta. La utilidad bruta es solamente así, en términos fríos. Ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. Utilidad total es utilidad bruta menos costos fijos. Le tengo un cariño que no se imaginan a estos archivos. ¿Se dan cuenta? Y esto ya viene a ser lo mismo que teníamos para el negocio de producción de bolsas. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Que los resultados que hallemos no van a ser iguales, pues para un negocio, por ejemplo, de abarrotes como el negocio de producción de bolsas. Y no son distantes, y no son los mismos porque el análisis que tienes que hacer es diferente. Por ejemplo, siendo producción de bolsas, el señor produce y comercializa. Igualmente, sus márgenes no son tan altos. Igualmente, ¿a qué te lleva a pensar si el margen no es alto? Que la rotación debe ser altísima. Tiene que contraponerse esos datos. Por eso es el análisis que debe realizar el analista de crédito. Ese es el análisis básico. Oye, aquí, ¿por qué me interesa esto, tener una buena evaluación para el tema de la mitigación de riesgos? Porque esto te va a decir si te puede pagar o no, así de simple. Esto es lo que te dice si te puede pagar, si tiene la capacidad para pagarte. Y fíjense que, por ejemplo, en el análisis, en la evaluación económico-financiera, estoy hallando parte de la evaluación subjetiva también, porque estoy evaluando el tema familiar. A ver, en este caso sí, también. Y aquí hay que ser, por ejemplo, hay que ser muy finos con esto. Alimentación, 600 soles al mes. ¿600 soles al mes? ¿Se han puesto a echar pluma? ¿Cuánto gastan en su casa, por ejemplo? Es eso, o sea, es un tema de realidad, porque no puede ser posible que, señor, ¿y cuántos hijos tiene? 5 hijos. ¿Come con 600 soles al mes? Evaluación subjetiva. Lo objetivo es que te dice que tiene un número, te da un número, pero con 600 soles al mes, o sea, el señor con 20 soles diarios, ya vamos a ser bien fríos, con 20 soles diarios desayuna, almuerza y cena él y 5 hijos, él, su esposa y 5 hijos. Hay que ver cómo viven también, porque es parte de la evaluación económico-financiera, evaluación subjetiva. Ah, pero ¿se han dado cuenta de un detalle, por ejemplo? Un detalle no menor. ¿Qué me dice este detalle no menor? Yo no lo puedo oír, pero le voy a decir lo que dice. Quiere decir que el señor ya no tiene hijos que estén estudiando, que dependan de él. Por ejemplo, evaluación subjetiva. ¿Está seguro, señor? No, ya todos mis hijos terminaron, ya no dependen de mí. Ah, entonces posiblemente sí puede calzar el tema de la alimentación. Sí puede calzar el tema de la alimentación de 600 a 20 soles diarios porque de repente solamente es el señor y la señora. Y deben comer bien. ¿Por qué transporte es tan bajo? 40 soles. Sí, es que, fíjese usted, yo soy un abarrotero que tengo 30 años en el negocio. Yo voy a hacer compras para estrictamente lo necesario. Y aunque eso, aunque está siendo demasiado o poco conservador en realidad, porque si estamos haciendo una evaluación, esta evaluación tiene que ser hecha para todo lo que te indica, para todos los datos, hecha en la misma proporción. O sea, yo no puedo decir alimentación, este es el costo mensual, pero estoy hablando de transporte en términos diarios. No tiene sentido. Si ese es en términos diarios, quiere decir que si gasta 40 soles diario en transporte y va al mercado, no sé, cada vez que va al mercado gasta 14 o 40 soles y el señor va 3 veces a la semana, 3 veces a la semana son 120 por 4, aquí tiene 480 soles que te estás distanciando en el costo real. Porque es importante que los datos se tomen y se cristalicen o se pongan, se trabajen de acuerdo a cómo realmente salieron, no como me conviene que salgan para poderle otorgar el crédito al cliente. El señor me cae bien, es buena gente, me regala mi gaseosita cuando voy. No, no es ese tu trabajo. No estás mitigando riesgos si piensas de esa forma. Salud, 50 soles, evaluación subjetiva. El señor tiene 45 años, la esposa 40.
gozan aparentemente de buena salud, sí están en el FIF, no pagan. ¿Estás seguro que no? No, sí, tengo una EPS que pago 50 soles. Pues, cárgale un poquito más. Acá hay un detalle, por ejemplo. ¿Dónde estamos? Aquí está considerado el crédito. Muchos expertos, doctores en la materia, aquí desconcentras la parte de capital con la parte del interés. No, pon la cuota, ¿cuánto va a pagar mensual? No tienes que ser demasiado fino en esto, al contrario, tienes que ser minucioso, sí, minucioso, pero a cuenta de que cargas una evaluación que puede ser más eficiente, más efectiva si tomas datos más precisos. Aquí sí es importante, por ejemplo, en el tema de cuotas de crédito, que, señor, tarjeta de crédito no tengo. Señor, tarjeta de crédito no tengo. Señor, tarjeta de crédito no, sí, mira, tengo esta tarjeta de tal banco, pero no lo estoy utilizando. Me han aprobado una línea de 1,000 soles. Perfecto. Tu responsabilidad como analista de crédito es, ¿qué decíamos ayer en el tema de la mitigación de riesgos? Proyectarse, adelantarse a lo que pueda suceder en el futuro. Entonces tú debes pensar, esta tarjeta de crédito no la utiliza. No, yo no me gusta gastar en tarjeta. Ya, perfecto. Pero la puedo utilizar. El fin de semana de repente celebra aniversario y no tiene liquidez para ir a comer a Chili's, para ir al cine con la esposa, para ir a bailar con la esposa. Ah, tengo la tarjeta, no la utilizo, vamos a utilizarla. Entonces ya tiene la posibilidad de que puede utilizar, por más disciplinado que sea, es un plástico que le sirve para gastar. Entonces, provisiona esa posibilidad de gastos. ¿Cómo determinas un monto de cuota mensual de acuerdo a la línea de crédito total? No la que le falta utilizar, sino la línea de crédito total. Y proyecta, de acuerdo más o menos a la tasa de interés, haz un simulador, que los simuladores lo tienes a la vuelta de la esquina, lo podemos ver de repente hoy día en la tarde, ese simulador de créditos, y te proyectas a una tasa, a una cuota mensual que podría estar pagando si utilizar esa tarjeta de crédito. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Tu comité de crédito te lo va a pedir definitivamente si es un buen comité de crédito, si es un comité de crédito objetivo. A ver, pásame su central de riesgo. Oye, ¿dónde está lo que aquí en el reporte de SBS o el reporte Sentinel o el reporte de Infocor dice que tiene una deuda de una tarjeta? No, es que no la utiliza, sí, pero proyecta pues el gasto ahí. Proyecta. Y hoy en día tengamos en cuenta que hay muchas normativas, por ejemplo, que te dicen que no puedes otorgar un crédito si el cliente tiene más de 3 y en algunos casos hasta 2 otras obligaciones financieras. No se puede dar. Es difícil hoy en día encontrar clientes sin endeudamiento en el sistema financiero, pero hay todavía, hay. Y hay posibilidades de colocar. Entonces es importante que ustedes tengan eso. Por ejemplo, aquí es importante determinar que este cliente, fíjense, y es importante dentro de tu evaluación hasta subjetiva. Les decía ayer, la tecnología crediticia se basa en que inicialmente el analista de crédito internalice, haga suyo el pensamiento de saber que la unidad económica tiene una estrecha relación indisoluble, irrompible con la unidad familiar. A partir de ello, es que como analista de crédito tú dices, a ver, señor, ¿cuántos años tiene este negocio? Ah, yo tengo 30 años, conozco el teje, maneja este negocio, soy bueno en este negocio. ¿Y en 30 años qué ha logrado el señor? Ah, tengo casa, tengo carro, tengo un puesto aquí, un puesto allá. Este señor, por ejemplo, tiene un puesto en la cooperativa, en el mercado cooperativo Ciudad de Dios. ¿Conocen Ciudad de Dios? Es un mercado espectacular. Yo he vivido hasta hace unos meses a 3 cuadras de Ciudad de Dios. Mi esposa tiene un puesto ahí, que lo alquilamos, por ejemplo. Fíjense ustedes, un puesto de 9 metros cuadrados. No ahorita que Ciudad de Dios está, disculpen, hecho un desastre ahorita porque están construyendo el bypass
El bypass que debían hacer para los Juegos Panamericanos está en vías de construcción, sí. Eso ha hecho que ese mercado tenga una caída mortal en las ventas, ¿ok? Entonces, es sumamente codiciado el tener un puesto en el mercado de Ciudad de Dios, no les digo, de verdad. Para mí, personalmente, toda mi carrera como analista de crédito, independientemente de que hoy en día tenga un patrimonio con mi esposa ahí y que he vivido cerca, el mercado de Ciudad de Dios es uno de los mercados más bonitos que hay en Perú. Poquito desordenado, sí, pero es la esencia del mercado porque creo que la gente va por cómo es ese mercado. Podrían estar más limpios en el tema de, no sé, los pisos cuando vas a comprar pescado, carne, pollo, no lo sé. Pero es un mercado de verdad bien bonito y tiene muy buenos productos y tiene muy buenos precios. La carne es muy buena, por ejemplo, en ese mercado. Los abarroteros, los piñateros, ¿y qué decirles? Los pequeños restaurantes, que te comes un ceviche buenazo en ese mercado. Ese mercado, un puesto de 9 metros cuadrados, en términos no de emergencia, en condiciones normales, no te baja de $140,000. 9 metros cuadrados. Y en buenas épocas se puede vender ese puesto hasta en $200,000, $250,000. Son muy codiciados, de verdad. Son muy codiciados. Ese es un patrimonio. Ya te dice, este cliente, ¿y de dónde tiene ese puesto? No, me lo heredó mi mamá. Bueno, ya te lo heredó tu mamá. No, yo lo fui comprando, me hice socio de la cooperativa, porque hay también propietarios, socios y propietarios que no son, bueno, tienen que convertirse en socios porque es un mercado cooperativo. He tratado hasta ahora y sí, seguimos intentando, hay buenas conexiones con la directiva de ese mercado, por ejemplo, de que se mejore. Porque entiendo, no es, y se tiene como un rumor, exactamente al costado, como quien va hacia Pista Nueva, sobre la avenida San Juan, al costadito termina el estacionamiento del mercado Ciudad de Dios, y al costado empieza un mercado un poco más pequeño, bastante más pequeño en realidad, que se llama Señor de Muruguay. Y entiendo, es un chisme, en realidad, que Plaza B ha comprado ese mercado. Lo compró poco tiempo antes del tema del inicio del proyecto del bypass y todo. Entonces, como que ese proyecto de hacer un Plaza Vea grande ahí, un supermercado grande, se quedó en stand-by. Pero fíjense ustedes, y aquí también es parte del análisis del analista de créditos, ¿qué pasa con el señor que vende arroz, que vende abarrotes en Ciudad de Dios, si viene un proyecto de esta naturaleza? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer, más allá de la evaluación económico-financiera, más allá de la evaluación subjetiva u objetiva? Ustedes, yo se los he recomendado desde la primera clase, realicen un FODA, el FODA personal primero, para ver sus alcances profesionales, y el FODA de cada uno de sus clientes, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que es interno al cliente y lo que es externo al cliente. Esta es una amenaza para el cliente, por ejemplo, de un negocio de Ciudad de Dios, que viene un supermercado. Pero déjenme decirles que no necesariamente. He participado en el estudio de mercado de este proyecto Jorge Chávez, que está casi al frente del mercado Jorge Chávez de Surco, de Surco Viejo. Es un mercado que al año 2020 tiene 55 años más o menos, pero donde van clientes que tienen sus caseros de hace 20 años, 30 años. Mi jefe, el jefe del proyecto, el presidente, el director del proyecto, es un pollero, es el rey del pollo en Surco, y su negocio tiene 33 años. Tiene clientes que ahora ya vienen con sus nietos o hasta bisnietos a comprar pollo. Entonces, ¿qué decía el estudio de mercado de Arellano? Un estudio respetado. Que un centro comercial, porque es el proyecto del centro comercial Plaza Surco que está al frente, no le va a quitar clientes al mercado, porque este centro comercial está dirigido principalmente al boom inmobiliario que está en la parte de atrás de Surco Viejo, hacia donde está el antiguo cementerio de Surco, donde hay un boom inmobiliario, donde hay torres y torres construidas y que se están construyendo, donde gente de promedio joven van a estar en un centro comercial para hacer sus compras del día en Plaza B, en Totus, donde esté ahí. Pero la gente tradicional de la zona del Palmar, de toda esa zona de Surco Viejo, esa zona, va al mercado porque tiene su cliente, donde más que comprarle, tiene un amigo, ¿ok?
Son de verdad, son pequeños detalles que te ayudan en la evaluación, por ejemplo, el tema de este patrimonio. Este asociado se reporta la participación que tiene en Jorge Chávez. Aquí se hizo una estandarización del valor que tenía como asociado en esa época, de la participación que decía que una participación le daba 2 puestos de 9 metros cuadrados y un almacén de 5 metros cuadrados, se valorizaba en este monto. Tenía otro puesto, acá tenía el puesto número 1 en la cooperativa Ciudad de Dios y el puesto número 29 en Ciudad de Dios. Y tenía también alquiler de cuartos en San Juan de Miraflores. Esto es importante. Y esto donde salía también de la evaluación, no porque esto te sirva para sumar o restar y pueda cuadrar, no, esto te sirve para indicarte que el señor, producto de este negocio bien desarrollado, sin haber realizado hasta ahorita ningún ratio, bien desarrollado le ha permitido acumular patrimonio, por ejemplo. Y ese es un buen indicativo en tu evaluación económico-financiera. Igualmente tienes el detalle, los flujos, el análisis horizontal y vertical, los ratios, que son importantes, el financiamiento. Y les decía que era importante que revisemos esto porque, por ejemplo, a ver, veamos habíamos visto la de producción, fabricación de bolsas. Habíamos visto el negocio de abarrotes netamente comercial, ahora uno de servicios tecnológicos. Este le pertenece a un miembro del directorio de Jorge Chávez, por ejemplo. Aquí estamos analizando la boleta del cónyuge, por ejemplo. El análisis de sus ventas, las tarjetas de crédito que tenía en ese momento. Aquí fue un poco laxo. ¿Por qué? Porque un negocio de servicios, ¿qué tienes que buscar? ¿Cuánto ingresa y cuánto sale? Y la salida es el gasto sobre todo de los suministros, porque por ejemplo, es tecnología, creo que es venta de fotocopias, lo que tenía que pagar por el servicio de este negocio. A ver, si es un negocio de servicios, por ejemplo, un detalle que no es menor tampoco, no te va a pedir para capital de trabajo. Porque, por ejemplo, el señor que vende fotocopias, que tiene fotocopias, a ver los que venden, los que están acá, por ejemplo, por la Universidad Ricardo Palma, en Benavides, ¿para qué te pedirían capital de trabajo? ¿Qué tienen en inventario? Lapiceros, hojas, tintas. Si es un negocio de librería que adicionalmente tiene el servicio de fotocopia, de traducción, de tipeo, etcétera, etcétera, eso es otra cosa. Pero si el señor solamente tiene compra y venta de servicios o solamente hace fotocopias, no tiene activo, no tiene inventario, pues. Entonces difícilmente necesito 50,000 soles para surtir mi negocio. No, normalmente un negocio, ¿y por qué había puesto este ejemplo? Porque un negocio de servicios lo que siempre va a requerir es principalmente para activo fijo o para reparación de los equipos maquinarias que tenga o para ampliación de su local. Eso es lo importante de tener este tipo de evaluaciones. ¿Ok? De verdad, igualmente, parten de una hoja de trabajo, tienen evaluación económico-financiera, tienen el flujo, y aquí el flujo, por ejemplo, va a ser diferente porque, a ver, si este negocio, por ejemplo, está aquí por la Ricardo Palma, ¿de qué va a depender mi análisis de sensibilidad? Por ejemplo, de las épocas que hayan o no hayan clases, que baje el flujo de alumnos, ¿entienden? No, pero ahora se hacen extendido a maestrías, ya, perfecto. Entonces, prácticamente durante todo el año hay actividad que requiere los servicios. Un día se había malogrado la computadora y la impresora en mi casa, yo vivía todavía en San Juan, y tuve que ir un domingo a las 8:30 de la noche a buscar una copiadora para que mi hijo tenía que presentar un trabajo. Estaba trabajando domingo, a esa hora. ¿Entienden? Hay evaluaciones que son importantísimas. ¿Ok, amigos? Entonces, regresamos a nuestra presentación. Miren que no hemos avanzado mucho en las láminas, ¿ah? Eso es lo que les decía respecto al tema de los indicadores, ¿no? Indicadores de gestión. Acá nos habíamos quedado. Activo corriente menos pasivo corriente tiene que ser positivo, obviamente. La liquidez tiene que ser mayor o igual a 1.
el estado de flujo, trae dinero y es la evaluación dinámica. Ayer hablábamos del comité de créditos. En realidad esto es para cerrar un poco las charlas del día de ayer viernes. Es importante el comité de créditos porque tiene un papel dentro del proceso crediticio. Desde la información que proporcionamos al cliente, la recepción y la evaluación, la visita in situ, la operación, la evaluación in situ, el cierre, el informe técnico que llega al comité de créditos, a partir de donde sale el desembolso y la recuperación, pero que requiere un seguimiento permanente. ¿Okay? El crédito aprobado, sale el humo blanco de parte del comité de crédito. Hoy día continuamos en la tarde con el módulo 2 de la gestión de riesgo crediticio. Vamos a ver ya, a ponerle las orejas y los ojos y las manos al muñeco del cual les vengo hablando. Hoy día vamos a llegar hasta las técnicas de mitigación. Esta parte la vamos a ver en la siguiente clase. Es importante que ustedes conozcan, ampliar los conocimientos básicos que podemos tener hoy de Basilea 1, 2, y el requerimiento de capital y los comités de riesgo. Son un poquito más de la una ya. Estamos ahorita transmitiendo desde YouTube. Si hubieran algunas preguntas, por favor, estoy totalmente a sus órdenes. Me voy a adelantar acá para presentarles mis datos de contacto. Siempre es un gusto compartir esto con ustedes. Adelante, aquí está. Mi nombre es Juan Carlos Pereira Gil, este es mi correo, mi WhatsApp, mis contactos en LinkedIn y en Facebook. Si desean el material, yo creo que es importante que lo tengan, con todo gusto lo puedo compartir a través del correo de repente. Solicítenmelo con toda confianza, yo estoy para poderlos atender y pues que Dios les bendiga. Nos vemos hoy día a las 5 de la tarde, no lo olviden. A partir del lunes empezamos nuestros seminarios también el día lunes, miércoles, jueves y sábado vamos a tener nuestros seminarios con diferentes temas. Cada día es un tema diferente. Cada seminario va a tener una duración de 3 semanas, una hora semanal, donde vamos a impartir algunas experiencias respecto a algunos temas que son de interés. Nos vemos hoy día en la tarde para continuar con nuestra conferencia número 8. Muchas gracias por la atención, siempre es un gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga.